que no iba a ser un estudio de Biblia espiritual, no es para rezar, claro que no. Pero no quiero dejar a un lado la parte espiritual también, cómo poder entrar en ese misterio de las Escrituras y del Evangelio de San Mateo. Cuando uno escribe un resumen o una reflexión, pues es como contar algo que ustedes han entendido. No volver a escribir lo que está en el Evangelio, ¿verdad? Algunos me han vuelto a poner las citas bíblicas. Eso no es el objetivo. El objetivo es que cuando ustedes han leído los capítulos de Mateo, entonces, si alguien les pregunta, ¿de qué habla el capítulo, digamos, el Sermón de la Montaña? ¿Podría alguien ahí, por favor, que tenemos un ruido que lo puede poner en silencio? Les decía que cuando uno lee un capítulo, entonces toma la parte más importante y cuenta a lo que se refiere el capítulo, pero no es a repetir otra vez los versículos. ¿Verdad? Si alguien les pregunta qué es el Sermón de la Montaña, entonces podemos hablar que el Sermón de la Montaña empieza con las bienaventuranzas, que el objetivo de Jesús es dar un poco de esperanza o dar esperanza a los que estaban sin esperanza en ese momento, de ver la vida desde otro punto de vista. Se conoce también como el nuevo decálogo, más o menos algo así, ¿verdad? Y también ya la cuestión personal, ya eso es algo muy personal, eso es lo que ustedes les ha dejado el tema, y como les digo, eso no hay nada incorrecto porque eso es algo muy personal, lo que te dice a ti. Y cuando hacemos una reflexión personal de las escrituras es cómo me puedo yo transformar, de qué manera, cómo me está hablando a mí Jesús, ¿verdad? En ese capítulo particularmente hablando, tal vez yo no me di a explicar la manera cómo poder hacer los resúmenes, pero vuelvo a repetirle, cuando se hace un resumen, es como en inglés se dice summarize, como hacer un resumen de lo más importante, pero no repetir lo que ya está en el Evangelio, ¿verdad? Eso es lo primero. Y cuando es una reflexión personal, ¿qué es lo que el autor sagrado te dice a ti personalmente? Nunca pongan en plural. A nosotros nos dice, porque eso le dice a uno, pero no sabemos a los demás. Entonces, al ver todas las reflexiones, la mayoría estuvieron bien, ¿verdad? No he dicho que estén mal. Entonces, vamos a reflexionar un poquitito desde el aspecto espiritual también, para que no solo les quede esa área de la parte teológica, porque la teología sin la espiritualidad, pues, quedaría corta. Así es que, ¿algún comentario? ¿Algún comentario sobre los capítulos? ¿Alguien que quiera compartir algo así rapidito? Tenemos unos 5 minutitos nada más. Padre, yo por mi parte quería decir que en realidad este Evangelio, el capítulo 7, tiene bastante información, bastante enseñanza. Correcto. Por eso sí debemos tomar un poquito de tiempo con él porque hay tanto que verle, ¿no? Y cada parte es bastante importante, no es repetitivo, en otras palabras, ¿entiendes? Tenemos muchísima información y enseñanza individual en cada parte que leemos. Gracias porque vamos a expandir un poquito más sobre él. Gracias. Sí, esa era mi intención, Marta. También, ya que usted menciona esa parte, ¿verdad? Es ¿cómo decirles? Hay mucha
información de que no solo conocerlo, sino que poderla aplicar. Y eso es lo que quiero que reflexionemos ahora un poquitito más, ¿verdad? A ver, alguien más que quiera compartir sobre su tarea, ya sea en inglés, en español, no importa. La Padre, pueden mandar. ¿puedo yo? Sí, perdón, Evelyn. Si a alguien se le dificulta escribir en español, no hay problema. Mándenmelo, ¿verdad? No es mi idioma, pero me defiendo con eso. O si ahorita quieren hacer algún comentario en inglés, también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Sí, Evelyn, dígame. Ok. Yo primero disculparme porque esta semana no pude enviar mi tarea, pero sí la hice. Yo con Bueno, las bienaventuranzas, lo digo aquí y lo voy a leer como yo lo escribí. a Yo ver. tengo que definir qué es lo más importante de las bienaventuranzas. Para mí es un tanto difícil, ya que cada una de ellas tiene implícito no solo una enseñanza de vida, sino también los aspectos importantes para considerarme hija de Dios. Creo que en términos generales nos enseña que nuestro caminar en esta vida debe de ser siempre visto a la luz de la búsqueda del reino de los cielos. A mí me dice que si hago lo correcto, Dios estará siempre allí para hacerme saber que en su reino tendré mi recompensa. Bueno, eso está muy bien, ¿verdad? Esa es su reflexión personal. Como les digo, lo que ustedes, lo que les deja la lectura a ustedes, eso lo deben de tomar ustedes y tratarlo de aplicar, hacerlo una vivencia, ¿verdad? Eso es lo importante. Gracias, Evelyn. ¿Alguien más? Una última persona. Yo también, Sí, dígame, Vicky. eso fue en lo personal que me encantan las bienaventuranzas. Yo no escribí tan detalladamente, pero solamente dije que porque en ellas encuentro mucha paz. No está bien como les digo, ¿verdad? La tarea se dividía en dos. Una, hacer un resumen de los capítulos 7 y 8, ¿verdad? Debemos de pensar de esta manera. Si alguien que no conoce las escrituras les pregunta a ustedes, ¿qué es eso del sermón de la montaña? Entonces, esa es la respuesta que ustedes van a responder, no su reflexión personal. ¿Me explico? Eso es un resumen. Eso es un resumen de un capítulo. Leer, hay una parte principal, una parte de en medio, una parte final, en cada capítulo. Entonces, por eso uno lo lee una, dos o tres veces y entonces se pone a pensar qué es lo importante de este capítulo. Y luego se hace la reflexión personal, que es lo que te deja a ti, digamos, si fuera el caso de las bienaventuranzas. Pero sí les agradezco mucho a todos los que se tomaron el esfuerzo de hacerlo en muy buenos trabajos. No quiero mencionar nombres porque sería muy injusto, ¿verdad? Todos los trabajos fueron muy bien y no hay problema que lo hagan a mano y me envíen la foto. Está bien, no hay problema por eso. Así es que vamos a empezar con la clase el día de hoy, como siempre. Déjenme ver, aquí estamos. Bueno, vamos a ver, déjenme ver, aquí estamos. Originalmente yo lo puse así, ¿verdad? Del capítulo 7 y 8, pero como les he dicho el día de hoy, solo vamos a ver el capítulo 7 porque quiero ir un poco más despacio. Aunque hemos visto muchas cosas. Quiero decirles que el libro es un buen libro, pero la información es bien elemental. Mucho de lo que ustedes están aprendiendo no está en el libro y a veces no se dan en los estudios de Biblia. Lo que yo les he compartido y lo que yo preparo es lo que yo aprendí en el seminario y lo que he aprendido como sacerdote también. Entonces, aunque no vayan a tener un título, la verdad y humildemente se los digo, están aprendiendo cosas que en otros lugares no se dan, no los van a ver, ¿verdad? Por eso quiero que aprovechen el estudio de Biblia. Vamos a empezar con la oración al Espíritu Santo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo,
para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Espero que al ver esta oración puedan reflexionar un poquitito lo que dice, ¿verdad? No es tan sencillo. Es buscar la santidad y no solo buscarla, sino que vivirla y también cuidarla y defenderla. Espero también que hayan podido practicar el método de oración que yo les compartí de Matthew Kelly. Es un método muy sencillo para poder tener un tiempo de oración. ¿Verdad? Eso es lo que se persigue con este grupo, que también de alguna manera puedan hacer oración. ¿Alguien tuvo tiempo de poderlo hacer? A ver, ¿alguien que quiera decir? ¿Se acuerdan? Me parece que no. Yo no, padre. Bueno, pues. Si Sí, revisan... el proceso de orar con Yo gratitud, la verdad, conciencia. incluso te mandé un texto, Father. La verdad que es muy bonito. Yo nunca había visto un proceso de oración tan claro, y ya tengo 2 días de estarlo, bueno, de tratar de hacerlo. Está bien, esa es la idea, ver, el proceso de orar se llama. Es bien sencillo, la verdad. Miren, así con mucho cariño se los digo, si ustedes realmente no hacen esfuerzo por practicar y aprender, con todo mi cariño del mundo les digo, están perdiendo el tiempo, ¿verdad? No solo estamos aquí, sino que la idea es poderlo practicar y al menos intentarlo, como bien dice mi hermano, ¿verdad? Tratar de hacerlo, a ver cómo me ayuda a mí en la vida de oración. Y si realmente no les ayuda, pues seguir con el método de oración que ustedes tienen. Así es que nada Así más. es, padre. Buenas noches, le habla Senia. Yo compartí el proceso de orar con mi familia, donde son 7 pasos: gratitud, conciencia, momentos significativos, paz, libertad y otros. Y nos está funcionando. Estamos ahí poco a poco perseverando en esa oración. Bueno, pues está bien, muchas gracias. Y por favor no se me resientan, porque la fama que yo tengo es que regaño a todo el mundo, pero no regaño a nadie, ¿verdad? Así es. Bueno. Vamos a comenzar con el libro llama a este capítulo, el capítulo 7, el libro lo llama La Puerta Estrecha. Pero el Sermón de la Montaña nos presenta a Cristo como maestro. Recuerden que estamos desde la perspectiva de San Mateo, y Mateo presenta a Cristo como el maestro, el Hijo de Dios. Entonces hay una iconografía, tal vez ya han visto esta imagen en algunas iglesias, pero realmente no es una imagen. Las imágenes son fotos. Este es un icono, se llama iconografía. Y este Cristo se llama el Christos Didáskalos, que es en griego, que significa Cristo el Maestro. Y se refiere a que en el Sermón de la Montaña, por ejemplo, en el capítulo 5, Jesús nos enseña una nueva manera de ver la vida que nos lleva a la salvación, que son las bienaventuranzas. En el capítulo 6, Jesús nos enseña cómo orar con la oración perfecta, que es el Padre Nuestro. Y el capítulo 7, Jesús nos enseña a sembrar nuestra fe sobre roca sólida, o a vivir la vida sobre roca sólida. Si ustedes ven, ese es un resumen del Sermón de la Montaña, así de sencillo. Ahora, en la tradición católica y vicentina u ortodoxa hay mucho que aprender por medio de la iconografía. Y es lo que les estoy mostrando ahorita, que es Cristo el Maestro.
Y debemos de entender que cuando hablamos de iconografía, nos referimos no a imágenes, sino a un sentido teológico de Dios. Este icono, si lo ven, aparece Cristo con su mano derecha bendiciendo a la gente. Y en la izquierda lleva un libro abierto con los versículos del Nuevo Testamento que se puede leer, que es del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, una imagen es una foto, ¿verdad? Vemos fotos de Jesús, vemos fotos de la Virgen María, pero esos no son íconos. Generalmente los íconos son así como ustedes los pueden ver. ¿De dónde nace esto? Pues nace no de la Iglesia Católica únicamente, sino que de las iglesias ortodoxas católicas. Ustedes deben de saber que hay 27 iglesias católicas apostólicas. ¿Sabían eso ustedes? ¿No? Pues la Iglesia Católica no solo es una, son 27 iglesias católicas apostólicas. Sin embargo, solo hay una romana. Y aquí tengo como el organigrama de la Iglesia Católica en general. Por ejemplo, nosotros estamos de este lado. Nuestro rito es el rito latino, ¿verdad? Es el rito romano. Y el rito romano se divide en 4 formas. El rito romano es lo que vemos, o el rito latino es lo que nosotros celebramos actualmente con la misa. Sin embargo, está la forma extraordinaria. La forma extraordinaria era lo que se celebraba la misa antes. La misa duraba 5 horas de espaldas a la gente y la misa era completamente cantada. Luego le agregaron un poquito como la forma ordinaria, que siempre es de espalda a la gente, pero ya la recortaron. Recortaron y se leen las lecturas, no se canta. Está el rito anglicano que todavía se conserva, ¿verdad? Los anglicanos, recuerden que la iglesia anglicana de Henry VIII se separó de la iglesia católica. Y también está el uso del zaire, pues hay muy poca información. Pero como ustedes pueden ver, aquí hay muchos ritos, rito bizantino, el rito de la Antioquía, de Alejandría, de Armenia, etcétera. Todas estas son iglesias católicas. La iglesia viene de Jerusalén. Recuerden que Jesús era judío. Y estas son las 3 grandes ramas. La iglesia de Roma, la iglesia de Antioquía y la iglesia de Alejandría. Estas iglesias, ustedes se recuerdan, las menciona Pablo. Pedro fue a Roma, fue el único que se fue a Roma. Por eso es que nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Pero muchas de las iglesias se establecieron en Antioquía y en Alejandría también. Y son iglesias católicas, pero no son iglesias católicas apostólicas romanas, no son romanas. O sea que no están bajo la autoridad del Papa, en el caso de nosotros ahora el Papa Francisco. Parte de esa iconografía les quiero mostrar, que es la Virgen de Teotocos. La ven acá, ¿verdad? Teotocos significa la Madre de Dios. Esta imagen la pueden ver en muchas, o este icono, perdón, lo pueden ver en muchas iglesias, pero el nombre real es Teotocos, o Madre de Dios, o la que sostiene a Dios. Es un icono griego, ¿verdad? Entonces... Padre, perdón que le interrumpa, perdóname, pero no me quedó claro cuál era la diferencia entre un icono y una imagen. Una imagen es una foto. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús así bien bonito como persona, ese no es un icono y no tiene explicación de nada. Sin embargo,
Por ejemplo, este icono de Theotokos, de la Madre de Dios, significa que es la madre que sostiene al niño. Eso significa God bearer. Y están los ángeles que están cuidando a la Madre de Dios, ¿verdad? Ese es un icono. Y la manera de la foto, por decirlo así, es completamente diferente. Veamos, déjenme ver, por ejemplo, una foto de Jesús para decirles algo. Digamos, Jesucristo, vamos a poner acá, porque la pregunta es muy valedera. Entonces, a ver, déjenme ver si vamos a parar aquí y voy a compartir la imagen que les acabo de, déjenme ver, aquí está. ¿Ven esta imagen? Padre, viene a ser, ¿Ven esta imagen? perdona, viene a ser. Sí, ya, sí la ven. Entonces, esta es una imagen, esta es una foto. Este no es un icono, ¿verdad? Porque presenta a Cristo así como una persona normal. Déjenme ver, no hay más fotos, ¿verdad? Entonces, Padre, yo también estoy confundida. Entonces, ícono es lo que refleja, lo que se percibe. el icono, vuelvo a explicarles, el icono son creados por las iglesias ortodoxas católicas y cada icono tiene una explicación. Vean la diferencia de esta imagen con la imagen del Jesús que les acabo de mostrar. Esta no es una foto. No ven la diferencia de cómo está. Correcto. Ven que su mano, esta imagen se llama, o este icono se llama Cristos Didáscalos. Si ustedes lo buscan en internet, les va a aparecer la explicación ya más clara. Padre, Entonces, aquí tengo algunas fotografías en mi eh, pantalla. mire, les voy a pedir, yo les agradezco, pero si me interrumpen, vamos bueno, si me hacen las preguntas, pues no vamos a terminar con el tema. Ya al final, yo creo que sí es una pregunta muy valedera, pero dejémosla al final si no les molesta. Pero no quiero que se me resientan. Entonces, la explicación sale de que está con la mano acá, ¿verdad? Que significa el maestro y aquí tiene las escrituras. Ahora, como les decía, hay muchas iglesias católicas y como ven, los papas, los diferentes papas han participado con los patriarcas. El primero quizá que se unió con los patriarcas fue Juan XXIII, porque cuando se abrió el Concilio Vaticano II era un concilio ecuménico. Ecuménico significa que no solo habían católicos, sino que habían ortodoxos y protestantes. Entonces, por ejemplo, arriba lo ven, el Papa Francisco está con Bartolomé I, que es el patriarca de Constantinopla, de la Iglesia Católica Apostólica de Constantinopla. Este es el patriarca Ignacio Afrem II, que son de los ortodoxos sirios. El Papa Juan Pablo II está con el patriarca Teoctist, que es de Rumania. Y acá abajo tenemos a Juan X, patriarca ortodoxo griego de Antioquía y el Oriente. Y este patriarca es José Absi, que es greco, melquita, católico de Antioquía, Alejandría y Jerusalén. En muchas de las ciudades hay ritos melquitas, ritos rumanos, en fin, entonces todos ellos, ¿verdad? Son como el Papa, por decirlo así, pero no les llaman Papa. El único que le llaman Papa es a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, por San Pedro. Ellos son patriarcas. Entonces, ellos no están, las iglesias católicas apostólicas, que no son romanas, no están bajo la autoridad del Papa Francisco para el caso. Sin embargo, por respeto, pues hay mucha unidad. El Papa Francisco ha tratado de
insistir en lo que es el ecumenismo. Pero nada más les quería comentar esto de los íconos. Cuando vean un ícono así, una imagen, por decirlo, un poco diferente a una foto, y después me enseña las fotos al final, por favor, se lo voy a pedir. Cuando ustedes vean la foto, una foto es como una imagen, pues, por ejemplo, estas son imágenes, ¿verdad? En 100 años, estas van a ser imágenes, pero no son íconos. Ahora, si los ortodoxos le hacen un ícono a uno de ellos, posiblemente será, pero eso no es así. Pero la mayoría de íconos, incluso de los santos, van a ver los santos con ese tipo de imagen, esos son íconos, ¿verdad? La mayoría han sido creados por la Iglesia Católica Ortodoxa también. Nada más para que entendieran porque Mateo era ortodoxo, ¿verdad? Era de la iglesia de Pedro. Recuerden, él se fue con San Pedro a Roma. Entonces comencemos ya con las frases a meditar y a vivir, como decía bien Marta al principio, que hay mucho de reflexionar. Entonces, la parte de juzgar, ¿verdad? Eso es muy importante poderlo entender. Dice el Evangelio, no juzguen y no serán juzgados. Les voy a leer lo que dice el libro en relación a este versículo. Dice, la gente utiliza este versículo para tolerar el pecado, ¿verdad? Entonces, pero yo les he puesto como una contraparte en relación a juzgar que está dentro de las Escrituras. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan encontramos, no juzguen por las apariencias, sino que juzguen lo que es justo. Entonces, no nos habla así radicalmente de no juzgar. En el libro de los Proverbios dice, abre la boca en favor del mudo, sostén la causa de todos los desamparados, abre la boca y juzga a los pobres y afligidos con verdadera justicia. Este es un juicio positivo. Cuando habla de juzgar a los pobres y afligidos, es entender que ellos están desvalidos, que necesitan ayuda. Pero quizá algo muy importante es lo que nos dice Santiago en el capítulo 5 del 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, una de las obras de misericordia espiritual es corregir al que está en error. Si ustedes se recuerdan, hace 3 domingos escuchamos en el Evangelio de Jesús que hablaba de la corrección fraterna, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, pues llévalo aparte y dile que ha pecado contra ti. Si no te escucha, llama a otra persona y si no, preséntalo a la comunidad. El juzgar se refiere a separar a la persona de la acción. Por ejemplo, podemos decir que el adulterio es un pecado y lo tenemos que decir. Ahora, el decir que una persona que es adúltera es mala persona, lo estamos juzgando. No podemos juzgar a una persona por una mala acción. Me explico. Entonces, si uno quiere ayudar a otro a salir de ese error, entonces tenemos que acercarnos a la persona y decirle, mira, parece que, o no me parece, el adulterio es algo que está mal. Y si tú estás adulterando a tu esposa, por decirle algo, estoy hablando de un ejemplo, ¿verdad? Eso está muy mal. Pero no decirle, te vas a condenar, tú eres mala persona, etcétera. Para ponerles un caso. Y eso obviamente con alguna persona que ustedes tengan suficiente confianza para poder. El objetivo de todo es ayudar a salir a alguien del error. Ayudar a una persona a que evite el pecado y se vuelva al Señor. Entonces, no tenemos que entender tan literalmente las Escrituras.
¿verdad? Y no nos podemos basar únicamente en un versículo o dos versículos, sino que tenemos que ver todo el contexto. Entonces, para juzgar es la acción y no a la persona, el pecado y no al pecador. Luego hay otra frase muy que nos llena de esperanza a todos, ¿verdad? Cuando Cristo dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y hay otras lecturas por medio en todas las Sagradas Escrituras que hablan de pedir. Una que es de las que más me gustan a mí es de Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y te responderé, te mostraré cosas grandes y que jamás imaginaste. En Filipenses nos dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo. Fíjense bien la manera de pedir, mediante oración y súplica con acción de gracias. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Por eso les ponía yo el método de oración, que es un método muy sencillo de seguir basado en las Sagradas Escrituras. Y en Marcos habla de la fe. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Pero recuerden que todo esto de pedir se trata si es la voluntad de Dios, ¿verdad? Como decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Luego vienen las frases difíciles de Jesús. En el capítulo 7, versículo 6, dice, no den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Recuerden que los evangelios fueron escritos en griego. La palabra perla en griego significa margarita, se refiere a las margaritas. Las margaritas era algo que comparaban de precioso en los tiempos de Jesús. Entonces, una manera que los apóstoles explican este versículo en la Didaché dice de la siguiente manera, que nadie coma o beba de la cena del Señor, excepto los bautizados en el nombre del Señor, porque en relación a esto el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros, o también que ninguno de los que estén preparándose, ni de los incrédulos, ni de los herejes, permanezcan aquí. Entonces, la palabra perlas en el contexto griego significa margaritas. Ahora, tratemos de entender a Jesús. ¿Por qué utilizó este vocabulario? Recuerden que Jesús era judío. Y hay un encuentro entre Jesús y la mujer cananea, si ustedes se recuerdan, que a los cananeos les llamaban perritos. ¿Por qué? Porque ellos habían rechazado al Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y lo habían insultado. Entonces, para ellos era una ofensa muy grave. Entonces, de una manera muy despectiva, los judíos consideraban a los cananeos primero enemigos y los llamaban perros. Este versículo nos dice que se refiere que las cosas santas de Dios no son para los perros, sino para los santos. En el tiempo de Jesús, los perros y los cerdos era comida impura que nadie debía de comer. Y las perlas, que son las margaritas, son los misterios de Dios. ¿Se acuerdan que en su momento les dije que sacramento significa misterio? Entonces, al traducir en el griego lo que es margarita se refiere a los misterios de Dios, que son para aquellos que están dispuestos a valorar las riquezas de los misterios de Dios, no para aquellos hombres que se endurecen ante, por ejemplo, los sacramentos y maldicen el camino de la fe en Cristo. Por ejemplo, la gente que rechaza la fe, la gente que definitivamente no solo se aleja de la iglesia, sino que se cambia de la iglesia, está rechazando
estos misterios de Dios, porque los misterios de Dios únicamente fueron dados a la Iglesia Católica, ¿verdad? Se recuerdan en Pedro. Entonces, todas aquellas personas, ¿verdad?, que rechazan a Dios, lastimosamente lo que estamos viendo en nuestros tiempos aquí en este país, cómo están violando, por decirlo así, las cosas sagradas, las imágenes, las iglesias, incluso la palabra Dios o el nombre de Dios no puede ser mencionado en los lugares públicos. Entonces todo esto es a lo que se refiere el Señor en este capítulo. Los perros y los cerdos en este versículo son representativos de los que ridiculizan, rechazan y blasfeman el evangelio una vez que han sido dado a ellos. Fíjense bien, no hablamos de gente ignorante. Hablamos de gente que conocen a Jesús, hablamos de gente que conocen el evangelio. Entonces no podemos ni siquiera en broma blasfemar sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, dice el Didaje, no hemos de poner adelante el evangelio de Jesucristo a alguien cuyo propósito es pisotear y volver a sus malos caminos. Y hay otro evangelio incluso es el evangelio de ayer, si no estoy mal, o es el de hoy, me parece, que Jesús envía a sus discípulos y les dice, cuando entren a una aldea y a una casa, si los reciben con paz, permanezcan en el lugar, y si no, sacúdanse los pies en señal de rechazo. Entonces no se trata de insistir. Hay gente que no va a cambiar. Entonces no le demos lo santo a estas personas, porque hay otras personas que sí quieren escuchar el mensaje de Dios. Estas personas que la rechazan ya lo escucharon, ya saben quién es Dios, ya conocen el evangelio. Pero cada quien elige su manera de vivir. Ese es el significado, ¿verdad?, de este versículo. Ahora también no se trata de ser exclusivo, que solo se trate para las personas santas. No, recuerden que la palabra santo, ya también se los he dicho, significa escogido y separado, ¿verdad? Son las personas que hemos sido bautizados. Somos santos porque hemos sido escogidos para pertenecer a la iglesia de Cristo. Este quizá es de los versículos más difíciles, pero espero que les haya quedado un poquitito claro a lo que se refiere el Señor, ¿verdad? Y sobre todo entender que los evangelios están escritos en griego y tienen un significado especial. En resumen, con este tema, hay gente que ya no va a cambiar su manera de vivir, y por más que uno le diga, porque ya conocen la fe, no se trata, vuelvo a insistir, no se trata de alguien que no conozca la fe. Ahora en esa situación es el momento del Señor y decirle, Señor, yo ya hice lo que pude con esta persona, ahora te toca a ti orar por ellos y ya, sacúdanse los pies. Sigamos. Bueno, eso es lo que, más, para darles más ejemplo, ¿verdad? Los perros son lo más bajo e inútil en la Biblia, la pueden ver en esas lecturas, en esas citas bíblicas. Y los cerdos son animales inmundos para los judíos. Pues estos animales se refieren a hombres endurecidos que no quieren recibir la verdad, o sea, los enemigos de la verdad o del reino. Y no se trata de decir soy católico, pero estoy en contra de lo que enseña la Iglesia Católica. Sigamos. Tenemos dos enseñanzas muy bonitas acá. Mateo 7:12 nos habla de la regla de oro, de tratar a los demás como te gustaría ser tratado, ¿verdad? Algunos solo cambian de religión, pero Dios quiere vidas transformadas por su poder. En este sentido, cada quien tiene que aportar con sus decisiones. Entonces,
es pensar, me gustaría que a mí me hicieran esto que yo le voy a hacer a alguien o le voy a decir a alguien. Eso es lo que enseña el Señor. ¿Verdad? Cuando chismeamos, cuando juzgamos, cuando, etcétera. La regla de oro quizás es algo muy importante de poder comprender y poderla vivir. Luego en el versículo 13 dice el Señor, entren por la puerta angosta porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que conduce a la ruina y son muchos los que pasan por él. En el libro habla algo muy, muy interesante de todo esto. Por ejemplo, o déjenme resumirles esto primero. La puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, dice el Señor, son muchos los que transitan. Esto también significa que los que llegan por la puerta angosta son los menos, ahí lo ven. El montón de gente va por el lado ancho y son pocos los que obtienen la salvación. El camino angosto nos habla del trato de Dios en nuestra vida, que es un camino de muerte a sí mismo, de negarse a sí mismo. Y no se trata de lo que uno quiere o de lo que me parece. Se trata de estar de acuerdo lo que nos enseñan las Escrituras. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Sobre todo el ser transformado, pensar que existe un infierno. Si creemos en un Dios y creemos en un cielo, tenemos que creer en el diablo y tenemos que creer en el infierno. Por ahí dijo un sacerdote y muy popular y dijo que el infierno era un sentido imaginario, era un lugar imaginario, dijo él, lo cual no es cierto. No nos confundamos también por eso, miren. Es importante que ustedes, aunque nos oigan a nosotros los sacerdotes, es importante que ustedes lean las Escrituras, porque las Escrituras no nos dan a malinterpretaciones. En San Lucas, déjenme leerle lo que dice San Lucas. Y alguien le dijo a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empiezan a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo les dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzarán a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste, pero él les dirá, yo te digo que no sé de dónde son, apártense de mí todos ustedes, hacedores hechos de la maldad. Entonces, Jesús nos viene advirtiendo en muchos evangelios que si nosotros escogemos el camino fácil en la vida, obviamente nos vamos a condenar. Eso es una realidad. Ahora, si escogemos el camino que Él nos ofrece, que es la cruz, que es el sufrimiento, que es el negarse a sí mismo, pues lo que vamos a obtener es la salvación. Y les quiero leer lo que dice el libro porque es algo muy interesante. Dice acá en la reflexión que está en el libro. Hoy en los funerales, ya sea el de un traficante de drogas o de un santo abuelo, se puede escuchar a los que hacen duelo decir, está en un lugar mejor. Hoy la gente pone a todos en el cielo. Dan por supuesto de que sí, el infierno existe con toda probabilidad. Nadie va ahí, con excepción de los que mataron en gran escala. Pero la presuposición actual está en total oposición a las palabras y advertencias de Jesús. ¿A qué se refiere esto? Se refiere es que a veces en los funerales, y en eso yo sí tengo mucho cuidado, en la homilía se dice, pues ya está en un lugar mejor, ya está gozando de la presencia de Dios. Nosotros no sabemos primero si está en un lugar mejor y si está gozando en la presencia de Dios.
En la única manera que yo lo he dicho, porque he tenido mucho cuidado con eso, es saber si la persona ha recibido los sacramentos en el momento de su partida de la vida, ¿verdad? Porque yo creo en lo que nos enseña la iglesia y creo en la gracia de Dios. Que si la persona se arrepiente y recibe el sacramento en su último momento, se va a salvar. Eso es lo que nosotros creemos y lo dice las Sagradas Escrituras. Pero decir que, sobre todo en un funeral, por querer dar consuelo a la gente, decir que está gozando la presencia de Dios y tal vez a veces el sacerdote o el diácono que predica ni siquiera conoce a la familia. Lo que nosotros hacemos, o lo que yo hago por lo menos en la mayoría de veces, es reunirme con la familia antes para conocer un poquitito más, si no los conozco, obviamente. Lo que se puede decir es, estamos aquí reunidos para orar por la persona, para que Dios tenga misericordia de su vida, de sus pecados, y que si es su voluntad le abra las puertas del cielo. Es un poco diferente, ¿verdad? Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque estamos pintando como que el infierno no existe y solo es para algunos pocos. Sin embargo, Jesús dice lo contrario. No sé si ustedes conocen o conocieron a este juez, se llamaba Antonín Escalía. Sí. Fue un juez católico, ¿verdad? Y murió. Su hijo, que está aquí, el padre Paul Escalía, yo él lo conozco personalmente, dijo en su funeral esto, fíjense bien lo que él dijo. Incluso cuando mi padre fue una persona admirable, más aún cuando él fue de hecho una persona admirable, alabar sus virtudes nos puede hacer olvidar que estamos rezando y dando gracias a Dios por su gran misericordia por un pecador. Mi padre no estuvo exento del pecado. Estamos aquí como él quería que estuviéramos, pidiéndole a Dios su misericordia, su misteriosa misericordia para con él que fue un pecador. Y dijo su hijo en el funeral, no le mostremos un amor falso. Dejemos que nuestra admiración le robe nuestras oraciones. No dejemos que nuestra admiración le robe nuestras oraciones. Continuemos mostrándole nuestro cariño y hagamos algo bueno por él al rezar por él, para que toda mancha de pecado sea lavada, para que todos sus pecados sean sanados y para que sea purificado de todo aquello que no es Cristo. Entonces les pongo este ejemplo porque es una realidad, ¿verdad? Y la idea, mi intención de todo eso es que no es que tengan miedo, ¿verdad? Al contrario, es lo que llamamos el temor de Dios. El temor de Dios es que si perdemos su gracia, si nosotros perdemos su gracia, si nosotros decidimos alejarnos de Dios, obviamente estamos escogiendo la otra opción. Solo hay dos opciones, no hay otra más, el cielo y el infierno. Entonces, si nosotros no queremos estar con Dios, no hay un intermedio. Nos vamos para el otro lado, ¿verdad? Entonces, eso está claro en este evangelio, perdón, en esta parte del evangelio, cuando Jesús habla de la puerta angosta y la menciona en muchos temas. Para los que leen inglés, el padre Escalía escribió este libro, That Nothing May Be Lost. Es un buen libro, la verdad es un buen libro espiritual, que los que puedan comprarlo, pues, y que lo lean. Es mucha reflexión espiritual que hace el padre Escalía. ¿Qué debemos aprender? Debemos aprender que no basta, dice Jesús, con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos, más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. En Santiago, Santiago nos dice, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla,
pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, este será dichoso al practicarla. Como decimos allá en El Salvador, más claro no canta un gallo. Eso es lo que debemos aprender de todo esto. Así es que ahora vamos a dejar este momentito para las preguntas y los que querían compartir algo al principio, ahora sí lo podemos compartir, por favor. Antes de entrar a las preguntas de reflexión. ¿Quién tenía las fotos de Jesucristo? Ya no las tenía nadie. Yo, padre. Ahí voy. Estoy caminando. Soy Senia. Senia, a ver, Senia, enséñanos Sí. lo que es una foto, ¿verdad? Para ver la diferencia. Le voy a enseñar los iconos. Aquí donde yo trabajo, en Oblate, hay un sacerdote que pinta muchas imágenes y hay una variedad de tarjetas postales que él dibuja. Se las voy a compartir, ya llegué. A ver. Ahí está. Mire, estos son iconos, ¿los ven? Déjenme cómo poder hacer para poder... ¿Dónde está Senia? Se me fue. Porque ¿cómo hago aquí para ponerla a ella? A ver, a ver. Yo creo que sería que seleccionaran todos, ver mi postal, Sí, mi página. Eso es lo que quiero, mija, ahorita. Cada uno puede fijarla solamente dándole clic sobre donde está la foto de Senia. Déjeme. Yo ya la tengo. Le dan al pin video en la foto de Yesenia. ¿Dónde está Senia? Déjenme ver. Aquí está. A ver, pin video. Ahí está. ¿Lo ven? Estos son iconos. Estas son iconografías. Tienen un Ahora, significado. aquí ¿Sí? tengo la diferencia entre una foto y un icono. Sí. ¿Lo ven? Estos sí son iconos también. Y la foto del sacerdote. Yo no los Bueno, veo. la foto del sacerdote con los iconos. ¿Lo ven? ¿Verdad? No, ¿Cómo que no? no, yo lo estoy viendo a usted, padre. ¿En serio? Ahora sí. Ahí está, ¿ve? ¿Lo ve? Ah, sí. ¿Lo ven ustedes? Enséñenos Ahora la lo veo así. quizá yo me equivoqué. Enséñanos el otro icono, Senia, por favorcito, mía. ¿Lo ven? ¿Lo ven que no es una simple foto? Este parece que es de los Tres Reyes, se recuerdan, ¿verdad? No, Sí. no lo estamos viendo. No, padre, ¿De qué es entonces? vemos a usted. ¿Me ven a mí? Sí. ¿Y ahora? No, yo sí veo la Sí, pero es más fácil, busquen imagen. donde están los participantes y está la imagen de cada uno de nosotros, busquen la Ahí de está. Senia y denle doble clic. Ahí está, mire, ya se la puse. ¿Lo ven? Ese, sí. Sí. Este es otro icono, ¿lo ven? Qué bonitos son los iconos. Por sí. ahí había una imagen a su izquierda, Senia, ¿podría mostrarlo? Están llenas las dos canastas de ropa. ¿Cuál será? No, mija, ya se fue muy a la derecha. Estos son iconos. Más a su izquierda, a su izquierda. A ver, esta de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, mire. Este no es un icono, esta es una imagen, ¿verdad? Ah, ¿Lo ven ahora cuál es la diferencia? Muchas gracias. Sí, por nada. ¿Ven cuál es Sí. la diferencia, verdad? Déjenme ver. sí. Sí. Padre, Hola. ya está caliente. Buenas tardes, sí, es Carmen. Nomás quería decirles si conocen a la Virgen del Perpetuo Socorro. Ella Sí. tiene íconos al lado de los arcángeles, ¿verdad? Esos son íconos, ¿verdad, padre? Esa es la que yo le mostré que se llama Teotocos también. Se las mostré al principio. Sí, la llaman también como la Virgen del Perpetuo Socorro, correcto. Porque sostiene al niño y están los angelitos con ella. Sí, Esa los es la arcángeles. imagen, ¿verdad? Bueno, entonces, las preguntas que tengo para meditar. Una La primera, pregunta. a ver, dígame.
Una pregunta, las iglesias, cuando estaban hablando de las iglesias católicas con ritos melquitas, maronitas, a lo que le llaman los patriarcas, ¿no? Usted decía que ellos no están en comunión con el Papa, ¿no? Pero nosotros los fieles, por ejemplo, yo me acuerdo que un familiar hace muchos años iba a una iglesia con ritos ortodoxos. Entonces, por ejemplo, esa misa, por decir algo, ¿es válido? Depende del rito. Hay algunos ritos que son aprobados, por ejemplo, todos los ritos, incluso el rito anglicano, ¿verdad? El rito anglicano católico, pero no el rito anglicano protestante. Los anglicanos tienen 3 sacramentos, ¿verdad? Pero cuando ya la situación fue que los anglicanos en su época decidieron aceptar la homosexualidad y incluso el ministro se podía casar con alguien de su mismo sexo. Entonces los verdaderos anglicanos decidieron no continuar en la iglesia anglicana y le pidieron en esa época al Papa Benedicto si podían aceptarlos en la iglesia católica. Entonces el Papa extendió un decreto y hay iglesias anglicanas católicas, digamos, bajo la autoridad de la arquidiócesis, por ejemplo, ¿verdad? Entonces esas son valederas. Y hay algunos ritos ortodoxos. Por ejemplo, allá en Miami, en el downtown, allá hay una iglesia, no recuerdo el nombre de la iglesia. Sí, que fuimos una vez a la calle. También hay otra en Flagler que celebra 5 idiomas. Y cuando ellos hacen la consagración, por ejemplo, ahí es realmente es la transustancia. Correcto. Sí, así es, solo que lo hacen dependiendo de su rito. Padre, dígame. ¿Y qué hay de la iglesia polaca, ortodoxa polaca? Hay una aquí en San Antonio, en Nogalitos. Sí, pero esa no está bajo la iglesia católica. ¿No? Es católica. Sí, pero no está, como le digo, hay 27 iglesias católicas, pero no todas están reconocidas bajo el rito católico, apostólico y romano. Entonces, puede ser católica, pero no necesariamente es un rito valedero, digamos, para nosotros los católicos. Para el padre ellos, que está ahí dice que sí. Bueno, no sé, mi hija, tendría... Que han estado, por ejemplo, han participado de ceremonias con el Papa y todo. ¿Cómo se llama la iglesia? Saint Martin, Santa Rosa de Lima y Saint Martin. Mire, mija, lo que pasa es que yo creo que se ha confundido. Por ejemplo, aquí hay iglesias, aquí en San Antonio, está la iglesia filipina Santo Niño de Cebú, ¿verdad? Pero no son ritos diferentes y el sacerdote es filipino. Hay iglesias polacas, ¿verdad? Bajo los sacerdotes polacos, pero es el rito católico, no es un rito diferente. Sí, es rito católico. Es que es rito católico, entonces si es valedero, no importa de dónde son ellos, pero es la manera como son católicos, apostólicos, están bajo el arzobispo, para decirle el caso de San Antonio. Bueno, vamos a meditar las preguntas. La primera es, en Mateo del 15 al 20 dice, el árbol se conoce por sus frutos. ¿A qué se refiere eso? Yo les mandé estas preguntas el lunes. Espero que como son buenos estudiantes las reflexionaron, ¿verdad? ¿Qué significa que el árbol se conoce por sus frutos? ¿Se refiere a nosotros, Padre?
María Teresa, permítame, a ver. Yo pienso que el ser transparente, no actuar de una manera con ciertas personas y con otras ser injusto y luego justo, o sea, ser auténtico, no voluble. No. No. Sí, Marta, ¿usted iba a decir algo? De lo que usted está hablando, María Teresa, es de la hipocresía. María Teresa Fuentes. Yo pienso que quiere decir que ¿Quién está según hablando? Vicky, Vicky, a ver. que según nuestras acciones y según nuestras acciones es como podemos saber si estamos siguiendo las leyes de Dios, si somos frutos buenos o malos. A ver, Evelyn Barraza levantó su mano, nos puede, ya voy María Teresa segunda, ya. A ver, Evelyn. Ok, yo lo relacioné al leer la palabra con un poco con lo que muchas veces se dice, tenemos una salvación por fe, pero cuando nosotros actuamos para con el prójimo, realmente actuamos mal. No somos ni misericordiosos, no somos ni humildes, no somos colaboradores. Entonces, queremos ver la salvación solamente por decir, yo leo las escrituras, leo la Biblia, tengo fe, creo que Jesucristo es mi Salvador, pero mi acción, el fruto de vida que yo estoy dando es totalmente contradictorio con lo que mi palabra está diciendo. Más o menos, pero no solo con el prójimo, Evelyn, también con uno mismo. Sí. ¿Verdad? Es con uno mismo primero y también con el prójimo. A ver, María Teresa segunda, que... Pues es que un árbol ¿dónde está? ¿Quién no bueno, ahí está, a ver. un árbol nuevo no va a producir malos frutos si es verdaderamente bueno. El árbol bueno produce frutos buenos, el malo produce frutos malos. Ajá, El bueno es el que sigue los caminos de Jesús, los mandamientos, los pone en práctica, tiene la fe verdadera y trata a los demás como a sí mismo y ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces sus acciones van en concuerda con eso. No se desvía, no rechaza, no es una persona cómoda que pues dice que cree pero no actúa en consecuencia. Bueno. La persona que cree verdaderamente y que es católico tiene que dar frutos buenos. Los frutos, Jesús nos mandó a evangelizar. Entonces, tenemos que seguir el evangelio dándole a los demás según Jesús nos lo dio. Bueno, gracias. Sí, por un lado, a ver, Gris Villanueva levantó su mano. Esta es la última participación porque hay más preguntas. A ver, Gris, dígame. Padre, yo lo asocio también hago una analogía con la vida en familia. Por ejemplo, las familias que viven su vida de manera como Dios lo quiere, que es una familia de valores, de fe, pues sus hijos también van a ser así, ¿no? Vamos a guiarlos por el camino del Señor. Entonces, serán buenos frutos, vaya, que nosotros como familia, como padres, somos los árboles y los frutos que nacen de nosotros como familia, pues seguramente serán buenas personas. Bueno, mire, sí, usted lo toma por el lado de la familia y es muy valedero. Lo único que les vuelvo a recordar, cuando hacemos una reflexión sobre algo, no hablemos en plural, hablemos personal. Porque la pregunta es directa, ¿qué te deja a ti? ¿Verdad? Si yo no hago esto, si yo no vivo mi fe, si yo no vivo los mandamientos, tal cosa. Pero que si no vivimos, entonces estamos juzgando a otros también. ¿Verdad? La idea del evangelio, de la palabra, es que nos convierta. ¿Quién les ha dicho o quién nos ha dicho que no estamos convertidos? ¿Verdad? Y como dice Jesús, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
Siempre es bueno hablar así personal. Gracias, y tiene mucha razón. La segunda pregunta es ¿qué se entienden en los versículos del 24 al 27? ¿Quién lo quiere leer? A ver, los que tienen la Biblia a la mano. Mateo 24, 27. Mateo 20, ¿cuánto es? 24 al 27, capítulo 7, perdón. Acuérdense que estamos en el capítulo 7. ¿Qué dice? No tengo. Y yo, Padre Hilda, ¿se lo A leo? ver, léalo, por favor. Dice, por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Bueno, ¿qué le deja a usted, Hilda López, la palabra? ¿Qué le está diciendo el Señor a usted personalmente? Para mí, Padre, es que tengo que tener una fundación fuerte en mi fe para poder sostener los crisis o los trials, tribulaciones. Uh-huh. Oír la palabra y sostenerme en la palabra para que tenga yo una fundación fuerte, una fundación de fe fuerte para poder yo con los crisis que quizás un día pueda encontrarme en un crisis o algo, y por mi fe yo digo que puedo sostener lo que voy a se me va a presentar. Correcto, gracias. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario sobre esto? Yo, Iliana. Espérame, Sandra levantó la mano y después vamos con Iliana, dice. A ver, Sí, Sandra. Padre, yo para mí propio, ¿verdad? Era de tener Dios, Cristo conmigo. Dios siempre tiene que estar conmigo. Si no lo tengo conmigo, y si no, por ejemplo, repasando los 10 mandamientos, las bienaventuranzas, si no lo tengo presente Dios en mi camino, lo tengo en mi vida, si no tengo a Él como la fundación de mi vida, que es bien importante en toda mi vida cotidiana, en mi matrimonio, en todo, entonces puede ser un desastre, no lo puedo sostener, no puedo seguir mi vida y seguir guiando mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi propia vida, mi propia, acercarme a Dios, quiero decir, siguiendo acercarme y convertirme a mí mismo sin tener Dios por delante de mi vida. Correcto, Sandra, gracias. Iliana. Sí, para mí sería el estar firme en la fe, yo como católica, conocer lo que profeso y lo que creo y poderlo vivir para ser un verdadero cristiano. Mire, todo está bien. La roca es la fe, ¿verdad? Al hablar de Jesús y los mandamientos está bien, pero podemos generalizar. La fe viene por el conocimiento, ¿verdad? Eso es importante. Nuestra fe tiene que estar sólida y no solo se trata de crisis. Se trata, cuando habla que es un tonto, se refiere
a que elige, acuérdense de dónde vienen los versículos anteriores de Mateo. Habla de la puerta angosta y la puerta ancha. Entonces, los que no tienen la fe sólida van a escoger el camino del pecado. Y esa es la ruina de la vida. Pero no solo se trata de la crisis, se trata de la salvación. Ese es el punto. Muchas gracias. La otra pregunta, en el versículo 28 y 29, ¿con qué autoridad habla Jesús y a qué se refiere? ¿Quién quiere leer el versículo 28 y 29? A ver, Mirna, ¿lo tenés ahí? Sí. A ver, léelo. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente estaba admirada de cómo enseñaba, porque lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Gracias. Entonces, para ti, ¿qué significa? La pregunta es, ¿con qué autoridad es que estaban diciendo que Jesús hablaba y a qué se refiere? Porque primeramente Jesús era Dios en persona. Él mostró, él iba, lo que hablaba también lo decía con sus milagros, con su forma de actuar, con su forma de hablar, con su forma de tratar a las personas, y él hablaba con autoridad. Pero es que esa autoridad venía de que él era santo, es santo, perdón. Bueno, ¿alguien más quiere opinar sobre eso? ¿Con qué autoridad habla Jesús y a qué se refiere? Está bien, la respuesta, pero falta un poquito ahí. Para mí, con la autoridad que le venía de Dios y que él conocía las escrituras y las vivía. Y con esa autoridad de poder vivir lo que él predicaba. A diferencia de los maestros de la ley, ellos conocían las escrituras y las leyes y las enseñaban, pero no las vivían propiamente. Bien, gracias, Giliana. Ahora la pregunta del millón para todos. ¿Y nosotros podríamos hablar con la misma autoridad de Jesús? No. A ver. ¿Podríamos nosotros hablar con la misma autoridad de Jesús? Sí, yo digo que sí, Claro, Padre. sí. Sí. A ver, los que dicen que sí, que me digan por qué dicen que sí, y los que dicen que no, que me digan por qué dicen que no. A ver. Sí, porque ya tenemos. Ajá. A ver. Dígame. Pues ese es, Padre, yo digo que al poder nosotros hablar con autoridades porque sabemos de la palabra y usamos la palabra para defender lo que vamos a enseñar y quizás hacer un buen ejemplo de lo que de las enseñanzas de la palabra. A ver, y los que dicen que no, ¿por qué no? A ver, si no, aquí Puma les va a enseñar. Mira, aquí tengo el perrito que está conmigo. Está en la clase. Yo creo que no, Padre, porque somos humanos. No? Gris Villanueva. A ver, ¿por qué no, Gris? Porque somos seres humanos imperfectos, que estamos tentados siempre al pecado, que como decimos, ¿no? A veces tenemos muchos errores y lo importante aquí pues es que yo los reconozca. Entonces yo creo que no, porque pues hoy me reconozco como pecadora. Yo no podría hablar con la misma autoridad que Jesús habló en ese momento. A ver, miren. ¿Quién le da esa autoridad a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. O sea que lo que ustedes me están diciendo es que no tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que me están diciendo. Los que dijeron que no, quiere decir que no tenemos el Espíritu Santo. Entonces no podemos hablar con la misma autoridad de Jesús. Sí podemos hablar con la misma autoridad de Jesús. Porque recibimos el mismo Espíritu que recibió el Señor
en el día de su bautismo. Y en el día de nuestra confirmación nosotros recibimos el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en una de las clases que hablamos el papel que juega Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, verdad? Entonces, el poder, por ejemplo, de Jesús para resucitar muertos, incluso la Eucaristía se lo da el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Todavía dice el Señor cuando antes de irse, yo les enviaré el Espíritu de la verdad, el Consolador. Entonces sí podemos hablar con la misma autoridad de Jesús. Padre, y también dijo Jesús, y podrán hacer lo que yo hago y aún más, ¿correcto? Correcto. Ya ven, entonces sí, entonces no se me echen para atrás. Hay que hablar. Nosotros decimos sí, Padre. Un grupo. Sí bueno. podemos. A ver, bueno, entonces, déjeme ver, a ver, vamos a, ya, muchas gracias, espérense, me falta todavía ya terminar. Entonces, no se oye. Quedó mudo. Qué lindo que era él. Vaya, ahora tiene la tarea, pues, fíjense bien. Es una tarea, espero que esta vez, pues, se pongan las pilas. A ver, miren. Vamos a volver a leer otra vez el capítulo 8. La primera pregunta es, ¿qué tipo de enfermedad era la lepra? Si ya leyeron el capítulo 8, se van a recordar que había milagros para los leprosos. Sí. ¿Qué tipo padre. de enfermedad era la lepra? No me van a salir con que era de la piel y todo eso. No les estoy preguntando eso. ¿Verdad? ¿Qué tipo de enfermedad de la sociedad era la lepra? El pecado. No, ahorita no me la responda. Pues es la tarea que van a hacer. ¿Cuál frase? Adelantado, padre, adelantado. ¿Cuál frase? Pero esa no es la respuesta de todos modos. ¿Cuál frase comprueba que el leproso creía que Jesús le podría sanar? ¿Ya? Como ustedes ya leyeron el capítulo, pues ya saben a lo que me refiero. Sí. En este capítulo hay muchas sanaciones. ¿Cómo le pides tú a Jesús que te sane? Eso está. Ahora, luego habla de que Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades, dice Isaías en el capítulo 8. ¿Es esto una tipología y a qué se refiere? Esta es la primera parte, porque son dos partes de la tarea. Vuelvo a explicar. ¿Qué tipo de enfermedad era la lepra? Sí, para los judíos, el que era leproso era porque Dios lo castigaba y que había pecado, pero no es esa la pregunta. ¿Qué tipo de enfermedad es la lepra? Era la lepra. La segunda, ¿cuál frase comprueba que el leproso creía que Jesús le podría sanar? Y en este capítulo hay muchas sanaciones. ¿Tú cómo le pides al Señor que te sane? Y luego la última habla en el capítulo, dice, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Y hace referencia al profeta Isaías. ¿Es esto una tipología y con qué es la tipología? La segunda parte de la tarea. En este capítulo tenemos la del soldado que le dice, Señor, yo no soy digno. Y eso es lo que decimos cada vez cuando participamos en la Eucaristía. Esto es más una meditación personal, no tienen que mandármelo si no quieren, ¿verdad? Si lo quieren compartir está bien. Pero la pregunta es, ¿realmente es eso lo que quiero decir? ¿Hemos meditado esta frase cada vez que vamos a recibir la Eucaristía? Señor, yo no soy digno
de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso lo decimos y lo dijo el soldado, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Eso es una meditación personal. Okay. Y también basado en Mateo 8 del 5 al 11. Y Mateo del 1 al 4 es, si tuvieras a Jesús frente a ti, ¿qué áreas de tu vida le pedirías que te limpie? Y escriban una oración a Jesús de sanación para ustedes mismos. Ay, ¿Ya? qué bonito. Así es, espero pues que como alumnos muy fieles hagan su tarea, pero miren, no me la envíen el martes o miércoles en la mañana porque no las voy a leer, no me queda tiempo. Así es que pues muy agradecido nuevamente. Espero que les estén asimilando las clases y les guste pues que yo la estoy disfrutando, la verdad. La estoy aprendiendo. También hay muchas cosas que estoy aprendiendo y que estoy recordando también. ¿Algún último comentario para terminar? ¿Alguien? Padre, yo Hilda. A ver, dígame, de la República del Río. Yo nada más de los frutos del árbol. Padre, yo siempre, quizás a ver si es tocante a eso, pero yo siempre he pensado, siempre le digo a mis hijos, quizás no sé eso, dije, a lo mejor es totalmente otro capítulo, pero ahí le va. Yo siempre le digo a mis hijos, hay cuidado lo que planten, la semilla que planten mis hijos, dije yo. Y yo siempre veo, Padre, y les digo a mis hijos, no planten corajes, mijo, no planten resentimiento, no toman venganza, no piden al Señor que les ayuden con eso, dijo, porque yo también les digo, yo les quiero dejar buena semilla a mis hijos, yo no quiero ser una persona rencorosa, no quiero ser una persona que me vean a mí, que quiero tomar venganza con nadie. Y siempre, así les digo yo a mis hijos, para mí es como unas semillas que para mí, le digo a mis hijos, no planten esas semillas. ¿Estoy equivocada? No, ahora, no, esté en lo correcto. La pregunta es, ¿a dónde se planta la semilla? El corazón. Ahí está. Entonces, la semilla puede ser una semilla buena o puede ser una semilla mala. Entonces, todo lo que plantamos en nuestro corazón trae consecuencias. Por eso, en una de las escrituras de la semana anterior decíamos que no nos dejemos guiar por nuestro corazón. ¿Se acuerdan? El corazón estaba para ser guiado por Dios, pero nunca se dejen guiar por nuestros sentimientos, porque los sentimientos traicionan a la persona. Por eso decimos nosotros los católicos fe y razón. La fe y razón, no solo las emociones, los sentimientos, sino que es la razón también, lo que es correcto. Bueno, pues vamos a terminar con una oración. A ver, María Teresa Fuentes, ¿nos puede hacer la oración final? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este alimento espiritual, por el Padre Richard que se esfuerza tanto en que te conozcamos y te demos vida, que eres ese tesoro tan grande y que lo disfrutemos y lo demos a conocer a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Amén. Vayan en paz a ver al Miami Heat que ya va a jugar entonces. Ay, padre.